8 de la mañana con 11 minutos, las 8 con 11 minutos, estamos de regreso en Infinita y conversamos esta mañana en Ahora es Cuando con el ministro de Justicia y de Derechos Humanos, Jaime Gajardo, que está con nosotros en el estudio. ¿Cómo le va, ministro? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Ministro, no le voy a preguntar en específico su opinión sobre los candidatos, pero sí le voy a preguntar, porque conversamos, vio el debate, ¿le faltó algún tema, pensando en su cartera, que le hubiese gustado que estuviese más presente en la discusión de ayer entre los 8 candidatos que debatieron en Chilevisión? Bueno, efectivamente vi el debate como cualquier ciudadano. Respecto a cómo fue el debate, eso es algo que se lo dejamos a las personas que evalúen. Y efectivamente creo que es relevante que los candidatos muestren sus posiciones en temas de justicia, temas de justicia, de derechos humanos. Yo creo que eso es la sensación de que se están realizando un conjunto de reformas importantes, por ejemplo. Acaba el Tribunal Constitucional de realizar el control de constitucionalidad de la Fiscalía Supraterritorial, un nuevo organismo para combatir el crimen organizado. Eso es un tema central, es una de las reformas más importantes que se ha hecho en materia del Ministerio Público y estuvo ausente del debate. Entonces, nos parece que hay temas que son muy importantes que ojalá los candidatos pudieran tomarla y desarrollarlo. Pero uno de los candidatos, José Antonio Casta, hablaba de falta de recursos o reducción de recursos, como por ejemplo el Ministerio Público. Y usted, que me imagino viendo el debate, ¿qué opinión le generó esto, que además en el fact-checking fue desmentido en el día de ayer? Bueno, lo que usted señala, primero, pero además también lo que le digo, en este gobierno se hizo la reforma a la Fiscalía Supraterritorial. En el fondo, se reformó la Constitución. Y además reformamos la ley del Ministerio Público para que la Fiscalía Supraterritorial comience a funcionar. Y una vez que publiquemos la ley, que va a ser en próxima semana, estamos ya a punto de promulgarla, estamos viendo la fecha para la promulgación, luego viene la publicación de la ley. En marzo del próximo año, la Fiscalía Supraterritorial va a estar funcionando en el país y con recursos adicionales. Y eso además, con un proyecto que ya tenemos segundo trámite constitucional, que es el fortalecimiento del Ministerio Público, que implica más de 1.000 funcionarios, aumentar la dotación en más de 1.000 funcionarios para el Ministerio Público, y sumados a ambos proyectos son más de 50.000 millones de pesos para el fortalecimiento del Ministerio Público. Este gobierno es el gobierno que ha presentado los proyectos de fortalecimiento del Ministerio Público más importantes desde la creación del Ministerio Público hace más de 25 años. Después de la reforma al proceso penal. Por lo tanto, cuando Kast dice, ojalá le hubiesen aumentado el presupuesto a la Fiscalía y no disminuido, es falso. No es correcto. No es correcto en términos presupuestarios. Además, desconoce, por ejemplo, el hecho de que se haya creado los programas ECO. El programa ECO es una tremenda inversión de recursos que implica que hay fiscales para investigar rápidamente una vez que ocurre cualquier homicidio. Y eso ha permitido que se disminuyan los homicidios en nuestro país. Veníamos con un alza muy importante y hemos logrado disminuir la tasa de homicidio. Por cierto, que sabemos que la seguridad pública tiene problemas muy significativos. Pero por lo mismo, este gobierno, desde el inicio del gobierno, presentó estos dos proyectos, uno de la Fiscalía Supraterritorial, otro el fortalecimiento del Ministerio Público, para que estructuralmente la persecución de los delitos tenga más capacidad. Y, como le decía, ambos proyectos son el fortalecimiento más importante que ha tenido el Ministerio Público desde su creación. Y lo hizo este gobierno. Ahora, Marco Enrique Minami, a propósito de los homicidios, dijo que se duplicó la tasa de homicidio en 3 gobiernos. Que, sumado 3 gobiernos, lo que ocurrió es que se duplicó la tasa de homicidio. Hay quienes dicen que las cifras no calzan y que en estricto rigor tampoco es así. Tampoco. ¿Qué dice el Ministerio de Justicia sobre ese dato que entrega un candidato presidencial? No es efectivo. Efectivamente hemos tenido un aumento, tuvimos un aumento en los gobiernos. Nosotros recibimos esto con una alza. Llegó a 7 puntos o 7 homicidios cada 100.000 habitantes y el año pasado se logró reducir a menos de 7 y este año esperamos, todo nos indica que también va a haber una reducción. Entonces, es importante que los candidatos sean precisos porque la ciudadanía requiere de información precisa. Los debates se tienen que dar
con altura de miras, pero con información precisa. Esa es la forma en que se debe deliberar democráticamente en nuestro país. Voy a volver en un momento más también a lo que están planteando los candidatos en temas que cruzan la cartera de justicia, porque finalmente va a ser administrada a partir de marzo por otro, de cualquiera de los 8 que hoy día están en competencia. Pero déjeme retomar la discusión respecto de la Fiscalía Supraterritorial. Expliquemos cómo funcionaría esta fiscalía y esta idea, cuál es la idea para poder combatir el crimen organizado, cuáles son las atribuciones que tienen y qué es la diferencia de lo que actualmente hace hoy el Ministerio Público. Sí, efectivamente el crimen organizado funciona a nivel transnacional y, por cierto, también tiene características transregional. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la estructura del Ministerio Público que se creó con la reforma procesal penal es una estructura principalmente regional. Entonces, cuando hay delitos que se cometen en más de una región y que incluso tienen impacto a nivel transnacional, era importante que esos delitos se fueran investigados para desbaratar a las bandas de crimen organizado por un ente que tuviera una mirada nacional. Por eso se llama Fiscalía Supraterritorial. Esto es similar a lo que han hecho, por ejemplo, países como Italia para combatir a la mafia. La mafia, por cierto, funciona en distintos lugares de Italia y en esta mirada fiscal antimafia, le dicen ellos, tiene una mirada de todo el país y conexiones también transnacionales. Entonces, utilizando esos ejemplos, se vio la necesidad de crear esta Fiscalía Supraterritorial que va a tener su foco en delitos de alta complejidad, pero principalmente en crimen organizado. Para eso va a haber un fiscal supraterritorial que va a ser designado por el fiscal nacional, que va a tener un equipo a su cargo, que va a llevar adelante la investigación de los delitos principalmente vinculados con el crimen organizado. Entonces, es una reforma estructural al Ministerio Público muy importante y vamos a tener un fiscal especializado para combatir el crimen organizado a lo largo de nuestro país. Y esa es una de las herramientas principales para enfrentar decididamente al crimen organizado. Y es lo que se aconseja a nivel internacional en esta materia. Y nuestro país se está poniendo a la vanguardia. Es de las primeras o de las pocas fiscalías de esta característica anticrimen organizado, de carácter supraterritorial, que se crean en América Latina. Estamos conversando con el ministro de Justicia y Derechos Humanos esta mañana aquí en el estudio. Hemos tenido un gran debate respecto del tema de la seguridad y el rol de las instituciones, entre los cuales aparece, por supuesto, Gendarmería, que depende de su cartera. Y hemos visto también a quienes han generado cuestionamientos respecto al funcionamiento propio de Gendarmería. Varios candidatos que han planteado incluso corrupción en Gendarmería y que esto es lo que ha facilitado, entre otras cosas, el funcionamiento de bandas dentro de las cárceles. No le voy a pedir que me salga a desmentir lo que dijo tal o cual, porque podríamos perder parte importante de la conversación en lo que me parece que es una cuestión mucho más de fondo. ¿Qué se está haciendo para evitar la corrupción dentro de Gendarmería? Que es un tema que nosotros recurrentemente hemos conversado a lo largo de este periodo en el que usted ha sido ministro. Sí. ¿Qué se está haciendo hoy y qué es lo que se ha logrado detectar respecto de este un problema que sabemos es un riesgo cierto, ¿no? Sí, yo creo que una de las cosas más significativas que hemos hecho es un trabajo interinstitucional, ¿ya? ¿Qué significa esto? En el año 2023, después de que conversáramos con el fiscal nacional, Ángel Valencia, se constituyó un equipo de tarea con el objeto de crear focos investigativos al interior de los establecimientos penales. Nosotros en ese momento identificamos 9 establecimientos penales que eran los más importantes, que a nosotros nos parecía que había que realizar un trabajo en conjunto con el Ministerio Público para investigar lo que estaba ocurriendo al interior de esos establecimientos penales. No con delitos aislados, porque veíamos que hay un fenómeno en algunos establecimientos penales, 9 en ese momento identificamos, en los cuales había que hacer una investigación con foco. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que había un fiscal preferente en ese momento que se dedicaba a investigar lo que ocurría al interior de los establecimientos penales para desbaratar cualquier banda que estuviera operando en su interior de crimen, pero además también proteger a la institución de sucesos vinculados con corrupción. ¿Por qué vimos esto? Porque una de las cosas que ampliamente se ve en la experiencia comparada es que el crimen organizado permea cuando las instituciones son débiles, cuando las instituciones no se protegen de la corrupción. Entonces, para proteger de la corrupción a las instituciones es fundamental que aquellas personas que están realizando actos al margen de la ley o al margen de sus obligaciones funcionarias respondan por esos actos. ¿Y cómo se puede detectar? Siempre, porque aquí, digamos, los ejemplos son los que ayudan un poco a entenderlo. ¿Cómo se puede proteger a la institución de eventuales focos de corrupción? Porque no necesariamente le van a hacer una transferencia a su cuenta corriente, puede ser dinero en efectivo, puede ser pago en especie.
O incluso puede ser chantaje, ministro. Hay cosas que puedo contar y cosas que no puedo contar. ¿Ya? Lo que puedo Vamos contar, con las que no puede contar primero. me imagino. No, las que puedo contar. Para proteger a la institución hay que entregarle más herramientas, hay que fortalecerla legalmente. Entonces nosotros el 2022, viendo este fenómeno que había ocurrido en otros países, le entregamos a Gendarmería la facultad para ser colaborador de investigaciones con el Ministerio Público. Ajá. ¿Ya? Es decir, el Ministerio Público realiza sus investigaciones con Carabineros, con la Policía de Investigaciones, y desde el 2022, final del 2022, con Gendarmería también. Ya. Para eso, dentro de Gendarmería se crearon una Oficina Nacional de Investigación Criminal, que son los que colaboran directamente con el Ministerio Público, y oficinas regionales de investigación criminal. Entonces, el 2023, cuando constituimos el equipo tarea, el fiscal nacional designó estos fiscales, Ya. y estos fiscales se contactaban o trabajaban directamente con estas oficinas regionales y la Oficina Nacional de Investigación Criminal, generando investigaciones conjuntas al interior de los establecimientos penales, con todas las técnicas de investigación Ya. que tiene un organismo colaborador. ¿Ya? Eso es como lo máximo que le puedo decir. Ya. Con todas las técnicas de investigación que tiene un organismo colaborador. Ministro, Entonces, con eso ya hemos logrado desbaratar bandas que operan desde las cárceles, y hay varias investigaciones en curso respecto a bandas que están operando actualmente dentro de las cárceles, porque de hecho el 2024, el año pasado, tuvimos el primer encuentro entre las oficinas de investigación criminal, los fiscales preferentes para establecimientos penales, porque están viendo todos los aspectos prácticos de cómo realizar esta investigación. Entonces, hemos avanzado de una manera bien importante para proteger a la institución, y por eso, por ejemplo, en La Serena se pudo detectar un tráfico de armas que tenía conexión con las cárceles y en la cual habían funcionarios de Gendarmería vinculados. Y está en prisión preventiva un oficial, varios suboficiales, y por cierto también se logró ver toda la conexión que había entre el establecimiento penal, los funcionarios de Gendarmería y cómo desde ahí y con conexión hacia el exterior realizaban el tráfico de armas. Una pregunta más sobre cárceles para después llevarlo de vuelta a otros dos temas que tengo pendientes. Tuvimos la muerte ayer, o al menos ayer conocimos la muerte de un recluso en una cárcel en Copiapó, atacado con arma blanca. ¿Qué se está haciendo para poder garantizar la propia seguridad de los reclusos también? Que este es otro tema del que hay gente que ni siquiera le interesa hablar porque dice, bueno, mueren como en su ley, ¿no? Pero este definitivamente también es un tema relevante. Este es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y los presos también los tienen. Sí, no, efectivamente, tal como usted dice, pero uno lo puede ver esto desde muchas ópticas. Primero, por cierto, desde la óptica de que las personas que están privadas de libertad tienen que estar seguras al interior de los establecimientos penales cumpliendo sus condenas, ¿ya? Y también desde la óptica de la seguridad del establecimiento penal. Cuando usted tiene muchos hechos vinculados con violencia que terminan en muerte de personas al interior de los establecimientos penales, ese es un índice de que hay falta de control al interior de los establecimientos penales. Entonces nosotros nos fijamos en varios índices cuando arribamos como gobierno. Nos fijamos en los índices vinculados con la fuga, nos fijamos en los índices vinculados con las muertes violentas al interior de los establecimientos penales, los suicidios también al interior de los establecimientos penales, los desórdenes colectivos o motines. Y dijimos, bueno, estos índices nos dan cuenta de que hay que tomar medidas en cada uno de estos ámbitos. Tomamos medidas en cada uno de esos ámbitos y hemos logrado, si usted compara, yo esto lo he entregado en las comisiones parlamentarias a las que me han citado, si usted compara los índices en cada uno de esos temas respecto a los años anteriores a que nosotros asumimos, nuestros índices han mejorado. ¿Es suficiente? No es suficiente. El año pasado, de hecho, habíamos logrado bajar harto las muertes violentas y el año pasado tuvimos un repunte. De todas maneras, con más población penal, considerablemente más población penal, menos que los años anteriores, pero tuvimos un repunte en razón del 2023. Entonces, vimos esto, analizamos, hicimos, por así decirlo, doble clic en esos índices y le dijimos al director nacional de Gendarmería de la época que nos presentara un plan. ¿Ya? Nos presentó el plan en febrero de este año, empezamos a implementar ese plan en los 12 establecimientos penales que determinamos que eran aquellos en los cuales estaban ocurriendo estos sucesos, y este año hemos logrado disminuir prácticamente a la mitad lo que ocurrió en razón del año pasado, ¿ya? Y tener mejores índices que el 2023, ¿ya? Con distintas medidas que se tomaron y están vigentes desde febrero, ¿ya? Entonces esos son aspectos en los que uno se tiene que preocupar porque dan cuenta de cómo está funcionando el sistema penitenciario y de cómo uno lo tiene que mantener bajo control permanentemente. El sistema penitenciario es bien complejo, pero hay que trabajar permanentemente para mantenerlo en control.
Ministro, este gobierno ha puesto un énfasis bien particular y específico respecto del Plan Nacional de Búsqueda, ¿no? Una de las promesas del presidente Gabriel Boric, que debería tener una continuidad en el siguiente gobierno, pero va a depender también de quién asuma y cuánto énfasis le quiera dar a un tema que es muy relevante. Hoy es 11 de septiembre. Le pregunto un 11 de septiembre, 52 años después, si cree que el Plan Nacional de Búsqueda corre riesgo, dependiendo de quién gane la próxima elección presidencial. Sí, efectivamente hoy es un día muy significativo, son 52 años del golpe militar. Eh, a los 50 años del golpe militar, un 30 de agosto, en la conmemoración del Día Nacional e Internacional del Detenido Desaparecido, el presidente de la República firmó el decreto que crea el Plan Nacional de Búsqueda. El Plan Nacional de Búsqueda llegó a 50 años del golpe militar. Antes del Plan Nacional de Búsqueda, principalmente la función de que se buscara, se pudiera tratar de definir las trayectorias de las personas detenidas desaparecidas y realizar las acciones con la justicia, principalmente recayó en los hombros de los familiares. Y para ser más preciso, de las familiares, principalmente de las madres, de las hijas de los detenidos desaparecidos, que son las que han mantenido esto en la memoria de nuestro país y y permanentemente en la opinión pública desde hace 52 años. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el Plan Nacional de Búsqueda es una obligación del Estado. El Plan Nacional de Búsqueda hace que fue el Estado el que hizo desaparecer. Agentes del Estado fueron los que hicieron desaparecer a 1.469 personas detenidas desaparecidas hasta el día de hoy y 1.162 personas que todavía no se identifica dónde están, cuál fue su paradero. Y como fue el Estado el que cometió esos crímenes, que son los crímenes más graves que tiene la legislación internacional y nacional, sí, es el Estado el que tiene la obligación de buscar a estas personas. Ya, pero el presidente es el administrador transitorio del Estado por 4 años y por lo tanto el presidente define dónde pone los énfasis, ¿no? Y ¿cree usted que se corre el riesgo, si es que llegase a ganar alguno de los candidatos que representan al espectro de la derecha, de que eventualmente no le ponga énfasis a este programa? Nosotros creemos que genuinamente quienes están comprometidos con el valor de los derechos humanos, con el valor de la democracia, para que tengamos una democracia sana, no puede volver a ocurrir lo que ocurrió durante la dictadura militar. No podemos volver a tratar a nuestro adversario político, con quien tenemos legítimas diferencias en una sociedad plural, como un enemigo al que estamos disponibles para torturar, hacer desaparecer, exiliar, detener ilegalmente. Eso no puede volver a ocurrir. Y por eso el Plan Nacional de Búsqueda tiene que estar más allá de las diferencias políticas que tengamos. Esto se trata, la desaparición forzada, lo dice los estudios preparativos de la Convención. La desaparición forzada no solo afecta a las familiares, a las personas que buscan a sus seres queridos, afecta a la sociedad en su conjunto. Ya, pero tenemos candidatos presidenciales que tienen una mirada muy distinta a la suya, por ejemplo, respecto del 11 de septiembre del 73 y respecto de incluso personas condenadas hoy día y que cumplen condena en Punta Peuco, con los que o se han reunido o han tenido una mirada, digamos, diferente respecto del sector político que usted representa. Por eso le pregunto. O sea, estoy hablando de Johannes Kaiser, de José Antonio Kast, incluso la propia candidata Evelyn Matei, que ha tratado de marcar un punto bien claro respecto a la violación de los derechos humanos. También en algún momento se ha visto complicada respecto a este punto. Yo creo que nuestro país tiene que aprender de sus liderazgos pasados. Uno puede tener miradas diferentes, evaluaciones políticas distintas respecto a el 11 de septiembre, el gobierno de Salvador Allende, etcétera. Pero así como lo hizo el presidente Piñera, que mantuvo el programa de derechos humanos, mantuvo la subsecretaría de derechos humanos, no tenía o mantuvo, por ejemplo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos en términos presupuestarios, cerró el penal Colina. ¿Ya? En Cordillera. Cordillera, disculpe. Muy bien. El penal Cordillera. A pesar de no compartir o tener diferencias respecto a, no ser de nuestro sector político. Esos son los liderazgos que necesitamos, liderazgos comprometidos con los derechos humanos. A pesar de que tengamos diferencias, los derechos humanos son un mínimo común, algo que nos debe unir.
Y más allá de lo que nosotros pensemos políticamente, los derechos humanos son aquello que nos permite convivir pacíficamente dentro de la sociedad. Entonces, mi llamado es, partamos desde ahí. Si el Plan Nacional de Búsqueda es una obligación que tenemos, no con los familiares de un sector político, es una obligación que tenemos con delitos que son los más graves que se pueden cometer en la legislación nacional e internacional. Y esos delitos no pueden quedar en la impunidad. Estamos a la hora, ministro, pero tengo que preguntarle también. Ayer el Pleno de la Corte Suprema analizó en audiencia el cuaderno de remoción de la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Verónica Sabaj, y finalmente tomó la decisión de remover a la magistrada. Tengo dos preguntas. Primero, el cuaderno de remoción se abrió en enero, a mediados de enero, 22 de enero para ser preciso, y estamos en septiembre. Se tomó su tiempo. A diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con Ángela Vivanco, ¿por qué se tomó tanto tiempo, cree usted, la Corte Suprema en este caso? Cuando la evidencia estaba publicada hace mucho, mucho tiempo. Sí, yo creo que uno puede hacer ese tipo de observaciones. Yo creo que lo relevante en esto es la decisión que tomó el Pleno de la Corte Suprema. No es común que se remueva a una ministra de Corte de Apelaciones. O sea, esto es algo serio. Están los ministros de la Corte Suprema y los que vienen después son los ministros de la Corte de Apelaciones. Y en ese sentido, yo creo que lo relevante es la decisión que toma. Uno, claro, puede hacer observaciones respecto al proceso. Siempre es relevante que los procesos tengan toda la información, todos los antecedentes, que se delibere, pero sobre todo que la decisión que se tome sea una decisión contundente, como la que tomó el Pleno de la Corte Suprema. Lo que pasa es que existen formas procedimentales que uno puede entender que son tiempos, pero los tiempos son más bien acotados. Y no había mucha diferencia en términos de la evidencia respecto de Ángela Vivanco o respecto de Verónica Sabaj. Por eso la pregunta es por qué aquí en este caso se tomaron tanto tiempo para resolver. Esa es una pregunta que... Pero al menos el Ministerio de Justicia no se lo cuestiona. Es una pregunta que es difícil porque nosotros no tuvimos los antecedentes a la vista, no somos quienes tomamos esa decisión. Lo que yo le puedo señalar es que en el marco de las atribuciones, la Corte Suprema tomó una decisión contundente, que es la más contundente que se puede tomar en este tipo de materia, y da una señal muy clara. No va a permitir que los jueces, los ministros de las Cortes, falten a la probidad, compartan información indebida con abogados litigantes, tengan o se aparten de, como se denomina en términos jurídicos, de su buen comportamiento. Yo creo que esa es una señal muy potente hacia el interior del Poder Judicial y es de las señales que se requieren para que las personas que acuden al Poder Judicial no tengan ninguna duda de que van a ser juzgados por un juez imparcial, que no tengan ninguna duda y que el juez va a tomar decisiones conforme a derecho. Y la última pregunta entonces, respecto de lo mismo, dado que ya hemos tenido varios jueces cuestionados, tanto de la Corte Suprema, Corte de Apelaciones, en un caso tan delicado como el caso Audios, ¿considera que la Corte Suprema debería dar alguna señal adicional para dar las garantías a la ciudadanía precisamente de que quien te va a juzgar es alguien que no está afecto a cuestiones como esta? Yo creo que la Corte está tomando las decisiones que tiene que tomar. Ahora bien, nosotros por lo mismo en octubre del año pasado presentamos un proyecto que modifica el sistema de nombramiento de jueces y juezas, para que no exista ninguna duda de que las personas que lleguen a ser jueces y juezas son personas que están ahí por sus méritos, por sus capacidades, por sus conocimientos y no por otras razones aledañas. Entonces, ese proyecto ya lo tramitamos en la Cámara de Diputados y Diputadas, fue aprobado ampliamente, crea un consejo de nombramiento, comenzamos a verlo en la Comisión de Constitución del Senado, hay plena conciencia por parte de los senadores y senadoras de esa comisión de que es un proyecto relevante. Perfecto. Y que ese proyecto tiene que ver la luz lo más pronto posible. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, conversando esta mañana con nosotros. Gracias, ministro, por haber estado... ¿Le gustó el debate? ¿Sí o no? ¿O sí, fue entretenido, largo, le dio sueño? Prefiero no pronunciarme, lo vi hasta el final. Ah, lo vi hasta el final. Sí, estuvimos ahí conversando con mi hija, que también estaba muy interesada. Que además va a ser primera vez que vota. Acaba de cumplir 18 años, entonces... estábamos... Un voto informado. Un voto informado. Mire, sí. Ya, y quedan varios debates todavía. Gracias, ministro. No, gracias. Que esté muy bien.